Javier Vargas Abate, médico cirujano en medicina integral. Son las 9 en punto. Familia de Dios Eterno presenta su programa Como nada son todas las naciones delante de él. Como nada son todas las naciones delante de él, conducido por Víctor Rojas e Ivonne Campuzano. Comenzamos. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó. Muy buenas noches tengan todos. Una ocasión más estamos dándoles un saludo. Nos sentimos muy contentos de poder estar sirviendo a Dios en esta capacidad. Me refiero a compartir la palabra, a compartir una enseñanza que Dios ha puesto en nuestros corazones para con todos ustedes. En esta noche les damos la bienvenida a este espacio que lleva por título Como nada son todas las naciones delante de Él. Y les saluda también Víctor Rojas. En esta hora me acompaña, también como los últimos martes, mi esposa, que también en este momento le doy el lugar para que ella pueda introducirse también en esta noche. Buenas noches. Nuevamente, qué bueno es Dios que nos permite compartir este tiempo. Y me encantaría empezar esta hora al aire con una oración a Dios. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Perfectísimo. Padre, gracias porque podemos estar reunidos. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque nos estás enseñando. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, los ojos de nuestro espíritu, Señor, para poder entender, comprender lo que nos quieres hablar tú de forma muy clara, Señor. Te amamos, Padre, y tú eres lo más importante en nuestra vida. Te bendecimos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste a morir por nuestros pecados y por el cual podemos tener acceso a ti. Y gracias por tu Espíritu Santo que ahora mora en todos aquellos que han creído en esa obra de redención tan grande que ha abierto paso a poder estar en comunión contigo. Abba, Padre. Amén. 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 Tenemos un tema en esta noche, en esta serie que hemos estado nosotros desarrollando poco a poco los martes, que lleva por título El orden, el desorden y las tinieblas. Esta es una cuarta enseñanza, si no me equivoco. Y bueno, en esta serie hemos estado tratando principalmente la cuestión de las tinieblas, el desorden, que a partir de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, hemos entendido que el Espíritu Santo no hace morada en esas dos palabras, el desorden, las tinieblas, sino que Él, se resguarda de esas dos palabras que les he comentado anteriormente, y de ahí hemos tomado nosotros lecciones espirituales para nuestras vidas. En esta noche también el tema tiene esa dirección. Vamos a tomar principios, sobre todo espirituales. Vamos a hacer esta lección que vamos a compartir. Le vamos a estar dando un tono muy práctico a partir de la Biblia, obviamente. Y el título para esta noche es Naciones que se cubren de tinieblas, o reinos que se cubren de tinieblas, pero obviamente la palabra reinos, pues para nosotros no es, no es, coloquialmente hablando, no hablamos así, ya no estamos en la época de los reinos. De las monarquías. De las monarquías, sí, en la Edad Media, todos estos reinos que hubo a lo largo de la historia, sino que pues nos relacionábamos más con la palabra naciones, ¿no? Aunque pueden ser un sinónimo de reinos, pero bueno, naciones nos es mucho más familiar.
De esa misma forma vamos a estar desarrollando 2 puntos principales para esta ocasión. Vamos a definir en primer lugar qué son las tinieblas y en segundo lugar vamos a ver algunas características generales en uno de los reinos que aparece en el libro del Apocalipsis, que es el reino de la bestia o el imperio de la bestia, y a partir de esas características vamos a ir dando poco a poco algunos principios prácticos, principios espirituales. Vamos a ir haciendo un análisis también, repito, muy práctico. Es lo que tenemos nosotros planeado para esta ocasión. Entonces así está dividido el tema. Ahora, ¿por qué nosotros elegimos este título, Naciones que se cubren de tinieblas? Y el pasaje base lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 16 y en el versículo número 10. Dice así el libro del Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Ese es el versículo base. Dice que el ángel derrama en esos juicios, justos juicios finales de Dios. Un ángel encomendado por Dios derrama una copa y el reino de la bestia, interesantemente, se cubre de tinieblas. De ahí el título, Naciones que se cubren de tinieblas. Lo que queremos hacer entonces es ir viendo las razones por las cuales el reino de la bestia se cubrió de tinieblas, para tomarlas en cuenta y ver qué son aquellas cosas que cubren de tinieblas nuestras vidas, qué son aquellas cosas que pueden cubrir de tinieblas nuestros matrimonios, nuestros ministerios, todo un municipio, todo un estado, toda una nación, considerando esas cuestiones para tenerlas en cuenta. Y también vamos a definir entonces con brevedad qué son las tinieblas, espiritualmente hablando y bíblicamente hablando. Entonces vamos a hacer esas dos cosas y a continuación vamos entonces a dar una definición bíblica acerca de qué son las tinieblas. Y pues bueno, para todos aquellos que nos están sintonizando y que de una u otra forma no quedó tan claro, básicamente vamos a tomar el ejemplo de aquella nación en el siglo I en donde Juan estaba viviendo, que literalmente empieza a escribir y hace mención sobre esta nación. La vamos a tomar de ejemplo. En ese entonces era el Imperio Romano, pero le llama Babilonia en este caso, porque pues obviamente Juan, acuérdense, si abiertamente le escribía que iba a ser el Imperio Romano, vamos a decir, todas aquellas naciones que estaban gobernadas por aquel imperio. Imagínense Juan, pues si aún así lo exiliaron a la isla de Patmos y su vida estaba corriendo riesgo y en diferentes ocasiones lo intentaron meter al matarlo en una olla de aceite hirviendo, ¿cuánto más si él abiertamente hubiera escrito literalmente así sobre el imperio en turno que estaba tras su vida? Entonces él de una u otra forma tenía que referirse a esa nación con un nombre distinto y usa el nombre de Babilonia. Pero lo que podemos aprender aquí, y para enfocarnos en el tema, es que ese pasaje dice que Babilonia, o en ese caso el imperio en turno en donde Juan estaba viviendo, se llenó de tinieblas. Ajá. Entonces lo primero que vamos a estar hablando o abordando es cuáles tinieblas en el tiempo de Juan fueron aquellas que él vio proféticamente. Que él vio proféticamente. Ahora, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque acuérdense, el Apocalipsis tuvo parte cumplimiento, pero todavía viene el reino de la bestia a largo plazo, que todavía a nosotros no nos toca, y que hay profecías que aún faltan por cumplirse, y que todo lo que está escrito en Apocalipsis, tarde que temprano, va a tener su cumplimiento total, no solo parcial. Entonces, es importante conocer estos temas. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy va a tener aplicación
no sabemos si en esta generación o en generaciones futuras, pero de que son los últimos tiempos y es un tema relevante porque vamos a estar hablando de las tinieblas que van a cubrir la tierra en general. Entonces, vamos a estar primero abordando la definición de las tinieblas en torno al ejemplo de este reino que aparece obviamente en Apocalipsis. Sí, es que Apocalipsis 18, el libro del Apocalipsis, es un libro histórico y tiene un cumplimiento también, como bien ya dijo Ivonne, futuro. Pero a la nación que se refiere el apóstol Juan en Apocalipsis 18 es el Imperio Romano. De hecho, los judíos comenzaron a llamarle despectivamente al Imperio Romano Babilonia a partir de que un personaje al que invocaron, de hecho, los hijos de Salomé Alejandra en tiempos de la dinastía Asmonea, Pompeyo el Grande, para que resolviera por ahí sus constantes conflictos dinásticos. A partir de ese momento de que entra un romano llamado Pompeyo el Grande a mediar supuestamente la paz entre los últimos descendientes de los asmoneos, los judíos vieron muy mal esa intervención romana y a partir de ahí comienzan a darle este nombre, este seudónimo de Babilonia, haciendo alusión a lo que les había pasado en la Babilonia de Nabucodonosor y comparándola también esa cuestión pagana de Babilonia que ellos vieron y que leían en Daniel, haciendo alusión también a Babilonia y comparándola con la Roma imperial. Pues claro, tenían muchas semejanzas, principalmente la idolatría, entre otras cosas. Entonces vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 18, pero para los que no entienden qué es Babilonia y históricamente hablando, es Roma. Ustedes pueden ponerle ahí Imperio Romano, ¿ok? Esa es la interpretación histórica, si es que ustedes aceptan que Juan escribió el Apocalipsis, porque hay todo un debate historiográfico también en torno al escritor del Apocalipsis. Hay todo un debate que se ha venido manejando en estos últimos tiempos por ciertos historiadores, y algunos afirman y se apegan a la historiografía del siglo II de que Juan es el autor, y otros dicen, no, Juan no es el autor, de hecho, ni siquiera fue Juan el apóstol el autor. Algunos dicen que fueron, de hecho, hasta 2 autores. Claro, con su determinado marco histórico, su determinada historiografía bien fabricada, etcétera. Pero si ustedes, amigos como yo, son de las personas y que se apegan a la historiografía de los padres de la iglesia del siglo II, de que Juan fue el autor del Apocalipsis, entonces es innegable que está haciendo referencia Juan al Imperio Romano, principalmente en tiempos de la dinastía de los Flavios. Tito Flavio Vespasiano, Tito Flavio Sabino y Tito Flavio Domiciano. Es que esos 3 emperadores pues fueron los que en buena medida le asentaron un duro golpe a los judíos desde tiempos del emperador Nerón. Y por eso Juan está inspirado por el Espíritu Santo diciendo, viene un juicio al Imperio Romano, pero también Dios lo estaba llevando más allá para de ahí profetizar, porque el libro del Apocalipsis también es un libro profético. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en Apocalipsis 18 y estamos definiendo entonces qué son las tinieblas. Las tinieblas, déjenme decirles que es un, digamos, estado espiritual en el que no mora el Espíritu de Dios, porque recuerden que el Espíritu de Dios no se movía en las tinieblas ni en el desorden. El Espíritu de Dios se movía en la santidad. Entonces, las tinieblas son un estado espiritual en el cual no mora la presencia de Dios. Al contrario, en las tinieblas mora un tipo de seres espirituales antagónicos a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de que determinada región se cubre de tinieblas, estamos diciendo que esa región se está haciendo morada de seres espirituales contrarios a Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Si fue alumbrada es porque el apóstol Juan vio ahí tinieblas.
Dice que este ángel descendió con gran poder y alumbró la tierra. Claro, los ángeles son seres luminosos, por cuanto están tan cerca de Dios que, de hecho, el propio maligno se le llamaba Lucero en un principio. Pues claro, moraban en la presencia de Dios, en la luz, y este ángel alumbra la tierra con su gloria. Y dice, y clamó con voz potente, ha caído la gran Babilonia, o el Imperio Romano, como decía Ivonne. También utilizaban este lenguaje, es un lenguaje críptico, por si el Apocalipsis era interceptado, pues para protegerse. Dice, y se ha hecho, fíjense, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Noten que el estado en el primero, antes del descenso de este ángel, era un reino en tinieblas. Y en esas tinieblas, miren qué había. Era una habitación. Ahí moraban demonios, todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro, está haciendo Juan alusión a las aves prohibidas por Dios en la ley para la alimentación, pero está hablando espiritualmente. Entonces, fíjense todo lo que albergan las tinieblas. Por eso, la semana pasada estuvimos hablando de desechar las obras de las tinieblas, porque ahí se anidan este tipo de seres, hermanos. Demonios, espíritus inmundos, aves inmundas y aborrecibles. Entonces, esos son las tinieblas. Un lugar donde no mora el espíritu, pero un lugar donde sí moran. Aparte también los que se llaman los gobernadores de las tinieblas. Y es interesante ver cómo en el versículo 23, no voy a tomar todo el contexto, pero en el Apocalipsis 18:23, el Señor mandó a que se apagara una lámpara que había en Babilonia o en el Imperio Romano. Y dice el 18:23, fíjense, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Eso está bien tremendo. Eso pasa cuando las naciones ya se han cubierto de tinieblas. Fíjense cómo Dios fue apagando su lámpara ahí. En las naciones hay una lámpara que alumbra, una lámpara espiritual, una cierta luz de Dios. Pero fíjense cómo el Señor mandó a que se fuera apagando esa lámpara. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Por eso la Babilonia espiritualmente estaba llena de tinieblas y tuvo que venir un ángel a alumbrarla. Porque Dios fue el que mandó que se apagara el foco ahí. Dijo, ¿saben qué? Ya no va a alumbrar, ya no va a haber luz de lámpara. Ya no va a haber luz de lámpara ahí. Y se apagó. Es que Dios tiene muchas lumbreras, cómo seguir, valga la redundancia, para seguir alumbrando a las naciones. Esas las vamos a ver al final, pero el Señor determinó. Y a partir de ahí, vinieron estos seres espirituales a hacer nido. Por eso qué tremendo es cuando las naciones se cubren de tinieblas. No solamente se cubren de oscuridad, se cubren de maldad. Se hacen guaridas de espíritus inmundos. Esa sería nuestra primera definición acerca de qué son las tinieblas. Y me llama mucho la atención que aquí se hace mención literalmente de que ya Babilonia, esa nación, la nación entera, los habitantes que conformaban esa nación, la nación entera, ya estaba llena de demonios. Y esto también lo encontramos, es un versículo, ahí póngale versículo paralelo, Efesios 2:2, en donde dice que toda persona en donde no tiene el Espíritu de Dios o donde no mora Dios, o lo que veíamos, en donde es contrario a Dios, es antagónico a Dios, este es su estado. Dice Efesios 2, dice que está muerto en delitos y pecados. Imagínense la nación entera
muerta en delitos y pecados. Esa es definición de tinieblas. También dice que siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, lo que veníamos diciendo, los demonios morando en esa habitación y son conformes al príncipe de la potestad del aire, en este caso Satanás, o sea, principados, potestades, siendo manejados y yendo conforme a la misma dirección que el Dios de este mundo, Dios con minúscula. Y también dice otra cosa, dice, el cual es el espíritu que ahora, o sea, no solamente esto fue en tiempos de Juan, ahora, actualmente esta es la realidad de una nación o de las naciones en donde no está o no mora el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, claro, porque el nuevo nacimiento no fue desde el vientre. Todos tenemos un nuevo nacimiento porque todos venimos de un mundo caído, del viejo hombre, y todos venimos de estar muertos espiritualmente, a que Dios ha hecho el milagro en nosotros y nos ha dado vida espiritual. Si bien tenemos vida en lo natural, eso no quiere decir que tenemos vida espiritual, porque aquí estamos diciendo qué son las tinieblas, y aquí estamos hablando de forma general, pero también vayamos a lo particular. Esto puede estar sucediendo en la vida de cualquier hombre, ¿me entiende? Muertos en delitos y pecados. Imagínense, toda la nación entera ya sin una sola luz. ¿Cuánta maldad no habría? Si estaban muertos en delitos y pecados, insensibilidad total. Siendo guiados conforme al príncipe de la potestad del aire. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, así como aquí se está diciendo un juicio en el verso 2 de Apocalipsis 18 de ha caído la gran Babilonia, está diciendo que todo aquel que mora en tinieblas, tarde que temprano va a llegarle un juicio. Es lo que prácticamente Juan estaba dando a entender a aquellos que iban a leer su escrito. Claro. Entonces, aquí nos da Efesios 2, versículo 3, nos dice lo mismo, dice que somos todos aquellos que están en tinieblas, son por naturaleza hijos de ira, es decir, están bajo la ira de Dios y por ende, tarde que temprano, el juicio está sobre ellos. Entonces ahí tenemos en el libro de los Efesios, que se acaba de darle ahí lectura a estos pasajes, pues prácticamente un verso que refuerza lo que acabamos de comentar, pero que también analiza otra región, y en esta ocasión es la región de Éfeso, una de las ciudades más representativas del Imperio Romano también, y la situación era la misma, aquí Juan está dirigiendo su epístola muy concretamente a la capital del Imperio Romano, que pues obviamente ustedes saben que era Roma, pero también Éfeso, es la misma situación, ministrado por Pablo, ministrado por el Espíritu Santo. Entonces, como bien lo decía Ivonne, y para complementar, entonces ya tenemos ahí una primera definición, ¿qué son las tinieblas? Número 2, cuando alguien vive en tinieblas, vive bajo una potestad. Eso es ya cuando las tinieblas empiezan a enseñorear, a tener dominio, a tener potestad sobre las personas. Y eso es lo que dice Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos cuando el Señor se le aparece a Saulo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás a Dios. Y de la potestad. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo lo contrario, esto último que acabo de leer, a lo primero. ¿Quién es el que tiene potestad en las tinieblas? Satanás. ¿Quién es el que tiene potestad en la luz? Y de hecho hasta en las mismas tinieblas Dios tiene potestad
en el hecho de que a Él rinden obediencia, los demonios creen y tiemblan. Pero si el enemigo mora en algún lugar, es precisamente en las tinieblas. En las tinieblas. En el desorden, en las tinieblas, que ya hemos definido también en otras enseñanzas, el desorden, las tinieblas. Definimos bastante bien, creo yo, en las últimas enseñanzas, qué son las obras de las tinieblas. Y ahí el maligno tiene su morada, tiene su nido, digamos. Ahí él establece su trono en las tinieblas. Entonces, miren, cuando las tinieblas cubren a una nación, es una nación que estará bajo la potestad. Y eso ya es bien tremendo. Bíblicamente hablando, un ejemplo, y ya es de los grados más extremos, el endemoniado gadareno. Pero no solo eso, a lo largo del libro de Hechos y de la Biblia vemos personas completamente bajo la potestad del maligno, y eso se mueven en las tinieblas. Por eso, si en esta noche, sobrenaturalmente, digo sobrenaturalmente y no casualmente, me escucha alguien que se ha prestado para servir a las tinieblas en una forma u otra, y tú eres una persona que anda en tinieblas, que anda de noche, y probablemente lo hiciste voluntariamente o involuntariamente, quiero decirte en esta noche que te está esperando la luz, que te espera la luz, que Jesucristo es la luz del mundo, y que tal vez pienses que tú no puedes salir de ese mundo, que te sientes completamente poseído, digamos, bajo la potestad del maligno, bajo la potestad de estos seres espirituales de maldad, y probablemente estás buscando ayuda desesperadamente de carácter espiritual. Te quiero decir que Jesucristo es la luz. De hecho, hubo un hombre que andaba en tinieblas, y un día Cristo se le apareció con un resplandor mayor que el del sol. Fíjense en cuántas tinieblas no andaba Pablo, que el Señor mismo necesitó venir en la luz para que alumbraran ahí las tinieblas. Y se convirtió de la potestad del maligno al reino del amado Hijo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento para todos los que andan en tinieblas, en la maldad. Y lo último que queremos mencionar en cuanto a las tinieblas es que cuando tú andas en tinieblas, no te resplandece la luz del Evangelio de Cristo. No te resplandece el Evangelio. Eso dice segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Dice así: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el objetivo principal por el cual el enemigo está buscando que las tinieblas, que las naciones se cubran de tinieblas. La meta es esta: que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso es característico de una persona que está bajo tinieblas, a los cuales a quien las tinieblas lo han cubierto, no le resplandece la luz del Evangelio. Por eso batalla para entender, por eso está cegado completamente. Y es algo hasta que se puede discernir en algunas personas. Yo he alcanzado a discernir con el discernimiento del Señor, obviamente, esa ceguera. Que están pero tan ciegos como anduvimos nosotros. Que es fácil establecer el contraste, que es que no les, por decirlo así abiertamente, no les entra la palabra. Están embotados totalmente, cegados, no pueden ver la luz. Pero hoy Cristo quiere aluzarnos, quiere alumbrarnos. Estamos completamente en vivo transmitiendo 104.5 y a través de la transmisión en Facebook, a través de la página Familia de Dios Eterno. Están los teléfonos en cabina también que ustedes ya conocen, por si alguien tiene alguna petición, alguna oración que
en la que quisieran que nos uniéramos con ustedes y podemos servir también en eso, estamos dispuestos. Hoy el Señor nos quiere visitar, está visitando a las naciones. Él quiere que no se apague su lámpara, Él quiere traer la luz. Y en segundo lugar vamos a estar viendo en este punto segundo las características generales del reino de la bestia, que también es utilizado por Juan esta palabra, la bestia de Apocalipsis 13, para referirse precisamente al Imperio Romano, a la cabeza del emperador Domiciano. Y lo que vamos a hacer a continuación es tomar las características generales de este imperio, que era el Imperio Romano, y tener cuidado con esas características, porque fueron las características que propiciaron que esas tinieblas les cubrieran, porque dice que el reino de la bestia se cubrió de tinieblas. Entonces vamos a ver una serie de situaciones aquí en este gobierno, en este reino, y que nosotros ya nos hemos dado cuenta que son precisamente las cosas que, digamos, abren las puertas a las tinieblas. Así es. Ahora, una de las cosas que leíamos en 2 de Corintios es que el Dios de este siglo, es decir, el Dios con D minúscula, aquel que gobierna en la potestad de las tinieblas, lo primero que hace es cegarnos en el entendimiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no nos permite ver esas áreas en las que estamos mal. Inclusive, este mismo pasaje en 2 de Corintios dice que ya son personas que, para empezar, no creen. Es decir, es ese tipo de personas que tienen una actitud de, ay, no, la palabra, ay, no, yo ya no quiero escuchar, ay, o que menosprecian el hecho de es que son cristianos, es que, no, cámbiale, no, es que... Y aquí para llevarle una reflexión, ¿cuál es tu actitud referente a Dios? Quizás sí dices, no, bueno, lo respeto, pero ¿qué tanto lo respetas como para escuchar su voz? Porque muchas de las veces nos resistimos a oír su voz. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas de las veces es eso. La Escritura aquí los llama incrédulos, no quieren creer. Inclusive tienen pensamientos, fortalezas en su mente, que es en donde trabaja el enemigo para mantenerlos cegados en el entendimiento, para que no puedan ver más allá. De hecho, los describe como ciegos. Y un ciego es alguien que no ve, no alcanza a ver más allá, no alcanza a ver. Y también en 2 de Corintios dice que están perdidos, dice, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, las características de aquella persona que está en tinieblas es, primero, que tiene cegado el entendimiento; segundo, que está siendo manejado por el Dios de este siglo, completamente manipulado por Satanás; tercero, está en una posición totalmente perdida; y cuarto, es un ciego, es decir, no le permite ver más allá porque la luz no le resplandece. Ahora, el siguiente tema, el siguiente punto que vamos, no es tema, el siguiente punto más bien que vamos a estar abordando sobre este tema son esas, precisamente esas características que en aquel entonces se practicaban como de forma normal y se entendían como de forma normal y lo veían hasta bien, que fue y dio paso a que la luz, la poca luz que quedara, esa poca luz que quedaba en la lámpara, el Señor decidiera quitarla, es decir, dejarlos totalmente a oscuras. Entonces vamos a estar analizando estas características porque son las mismas características que el enemigo aprovecha para anidarse, para controlar, para manipular, y que prácticamente la gente lo hace involuntariamente porque ni siquiera se dan cuenta que es algo que desagrada a Dios, no se dan siquiera cuenta que están formando parte del reino de las tinieblas y no se dan cuenta que esas prácticas los llevan más a hundirse en el pozo que realmente a salir de él. Amén. Entonces vamos a ver estas características, vamos a hacer mención de ellas y a la luz de lo que fue ese imperio romano,
Y bueno, la primera característica que encontramos en este personaje, que es la bestia, que es un personaje histórico, ¿ok? Es el Imperio Romano. La primera bestia que sube del mar es el Imperio Romano, y la segunda bestia es la religión romana, es el culto romano al César, en este caso el César Domiciano. Pero lo primero es, miren aquí, la oposición a la palabra de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 11, del 3 al 7, cuando la bestia hace persecución contra los dos testigos. Estos dos testigos que son mencionados también, Juan los toma en buena medida de otros libros de corte apocalíptico. Los dos testigos son mencionados si no me equivoco, en un libro que se llama el libro de Enoc, sino en el Apocalipsis. No quiero equivocarme, pero ya son mencionados anteriormente, mucho antes que Juan, estos dos testigos, para comentarles que los dos testigos son dos figuras humanas literales, ¿no? Porque hay veces que dicen, bueno, un testigo es el pueblo de Israel, otro testigo es la iglesia. Esa ya es una interpretación ultramoderna, ya es una interpretación sumamente contemporánea, desapegada al contexto en el que escribió Juan, y más cuando se sostiene, digamos, como verdad absoluta, que si tú das otro tipo de interpretación está mal, y Dios me reveló esto y me mostró esto, y cuando se empieza a poner así los términos, eso ya es una fortaleza, ¿no? Y puede derivar también en un movimiento cuasi sectario. Pero bueno, son dos personas literales, pero aquí, ¿qué tiene que ver con la oposición a la palabra? Que estos dos testigos tienen por misión profetizar, y el Apocalipsis dice que la profecía es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces estos dos testigos, en la gran tribulación, o en los tiempos finales, Dios los levantará literalmente, porque mueren y resucitan, con el propósito de anunciar el mesianismo de Jesucristo, obviamente, de nuestro Señor. Básicamente Dios los levanta para predicar la palabra, pero contra estos dos testigos son precisamente contra los que la bestia se levanta en una primera instancia, y de hecho les hace la guerra y los mata. Claro, permitido por Dios, pero de aquí tomamos una aplicación práctica, y es la oposición a la palabra de Dios. Y el asunto aquí es que la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la palabra en una nación es luz. Aquí en este momento hay luz espiritual, aunque habemos nada más 3 personas, pero por cuanto estamos predicando la palabra, dice que la palabra es lámpara, es luz. Aquí hay un punto de luz en este momento. En Saltillo sigue habiendo un punto de luz por cuanto todavía hay predicación de la palabra. Gloria al Señor. Y los domingos y los miércoles tal vez hay mucha iluminación espiritual en Saltillo, porque se predica la palabra. En cualquier día también, porque hermanos evangelizan diariamente. Todos los días en la radio se predica la palabra. Gloria a Dios por eso. Eso es una misericordia del Señor, porque en Saltillo sigue habiendo luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso de pronto un día nos pusimos muy tristes, porque pensamos que ya no iba a haber la radio. Hace tiempo que ya no le iban a permitir, y si ahí se estaba apagando una lámpara en Saltillo, yo sí me preocupé. Dije, una lámpara menos, era una gran lámpara. Aquí es una lámpara, hay luz en este momento. Pero gloria al Señor, que por lo menos el Señor todavía manifiesta que está siendo bueno para con esta ciudad. Hay otras ciudades en las cuales no se permite. Entonces, eso es lo primero. Y la aquí palabra. puede llevar a reflexionar Amemos qué la tan palabra. abiertos estamos a la palabra. Porque aunque haya punto de luz, muchas de las veces no se recibe esa luz. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra? ¿Amas la palabra? ¿Buscas la palabra? ¿La amas más que al oro?
Ahora sí que como dice Proverbios, ámala como a tesoros, porque es sabiduría. Y no sabiduría terrenal, animal y diabólica, sabiduría espiritual, sabiduría que viene de lo alto. Amén. Qué difícil es cuando en una nación se le cierran las puertas a la palabra. Ahí ya es algo que está empezando a cubrirse de tinieblas. Ahora, Así es. aplicándolo, acuérdense, estamos llevando el ejemplo de Apocalipsis porque también esto a tiempo futuro va a suceder. En el reino de la bestia que está por aparecer, porque estamos en los últimos tiempos, va a haber una oposición a la palabra. Y el mundo entero va a estar en tinieblas. Sí. Va a ser una oposición tal que a cualquiera que sea lámpara va a haber una sentencia de muerte, así como fueron perseguidos aquellos hermanos en el siglo I y en muchas de las veces en donde se compartió la palabra en tiempo antiguo y estuvo un imperio que se oponía. Sí, claro. Egipto se oponía a la orden de Dios de dejar ir a su pueblo. Y por eso les cayó una plaga que era las tinieblas. Claro. Ajá. Ay, claro. Y así como todos los imperios que vienen en la Escritura, de igual forma va a suceder en el tiempo final. Amén. Oposición a la palabra. Amén. Dios nos haya abiertos a Siempre anhelar, a escuchar. Ahora sí que como dice la Escritura, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla. Es decir, la palabra de Dios. Amén. Por eso amemos la palabra que Dios nos ha dado. Y sigamos predicando, sigamos llenando de luz. Pero también alguien puede decir, es que para nosotros que vivimos aquí en Occidente, pues es algo muy natural, pero hay países, principalmente en el Medio Oriente y en el Oriente, donde predominantemente islámicos, donde una Biblia te cuesta cárcel, una Biblia te cuesta latigazos, el simple libro, deja tú predicar, el libro, predicar mucho más. Y hace poco nosotros analizamos una nación donde pudimos llegar a la conclusión que es un territorio donde está tomando mayor fuerza las tinieblas que la luz. Y va a venir un juicio, va a venir un sacudimiento si no hay un cambio en esas mentalidades, en esas personas. Lo segundo que quiero mencionar es la blasfemia contra Dios, porque dice que la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, verso 6, dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este es otro pecado, esta es otra acción que acarrea directamente la presencia de las tinieblas, la blasfemia. ¿Por qué creen que Cristo dijo, tengan cuidado con la blasfemia con el Espíritu Santo? Porque es una acción que te llena de tinieblas. Blasfemar, hablar mal, lo estaba mencionando hace Ivonne hace un momento. Blasfemar, maldecir a Dios, aborrecer a Dios. Burlarse de Dios, hablar mal de Dios desde el punto de vista ateo, desde el punto de vista agnóstico, desde el punto de vista irreverente, desde el punto de vista que tú lo quieras mencionar y que termine en blasfemia. Eso está bien tremendo. También hay que tener cuidado con la blasfemia contra Dios, porque el que blasfema es la bestia. El que blasfema es la bestia. El que afrenta el nombre santo del Señor es un espíritu rebelde totalmente. El que maldice a Dios. Y esto es real. Yo hace poco vi un comentario así en las redes sociales donde hubo un desastre natural y había un comentario ahí que estaba pidiendo a Dios misericordia. Y abajo de ese comentario, hermanos, había un comentario, obviamente hecho por una persona, lleno de puras blasfemias. Pero lleno de pura blasfemia. Tinieblas. Y por último, hermano, otra acción que podemos ver que acarrea directamente la presencia de las tinieblas es la persecución contra los santos. Entonces, cuando hay blasfemia, la Biblia dice que
que Dios es luz. Entonces oponerse a la palabra, oponerse a la presencia de Dios, eso conlleva que se vaya apagando la lámpara. Y por último, en esta cuestión, la persecución contra los santos. Y cuando hablo de persecución contra los santos, me refiero a la persecución que se lleva a cabo contra el pueblo de Israel y contra la iglesia en general. Porque Apocalipsis capítulo 12 nos habla de la persecución del dragón a través del poder imperial contra el pueblo de Israel. En Apocalipsis 12 aparece una mujer que representa al pueblo de Israel, no representa a la iglesia, porque el pueblo de Israel trajo al Mesías a la tierra. La iglesia no trajo al Mesías a la tierra. El pueblo que Dios utilizó fue el pueblo de Israel, particularmente el pueblo judío. Entonces por eso la mujer tiene una corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus, y eso está en Apocalipsis 12:13, la persecución contra la mujer. Pero en Apocalipsis 17 vemos la persecución contra el resto de la descendencia de esa mujer. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren cómo hay una diferencia entre la mujer y su descendencia. La descendencia tiene los mandamientos, o sea, la palabra, pero el testimonio de Cristo. Y los judíos, que yo sepa, en aquel tiempo tenían los mandamientos, pero no tenían el testimonio de Cristo. Al contrario, la mayoría de ellos le desechó. Y muchos otros también le aceptaron. Pero de eso nos habla el Apocalipsis, capítulo número 12. Y se comprueba históricamente porque la dinastía Flavia fue la única dinastía que se enfocó en perseguir tanto al pueblo de Israel, al pueblo judío, como a el cristianismo, contra los creyentes en Cristo. No hay tiempo para profundizar en la historia, pero así fue. Y para aplicar, acuérdense, toda nación que va a estar cubierta en tinieblas. Y perdóname, antes de que se me pase, y esto que tiene que ver con la luz, es que la Biblia dice que los creyentes somos la luz del mundo. Ah, claro. Entonces, oponerse a los creyentes, perseguir a los creyentes, es oponerse a la luz que Dios ha puesto en las naciones. Cristo lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, si una nación expulsa, si una nación persigue, si una nación castiga, si una nación, un gobierno, a determinada población, empuja al pueblo de Israel y al pueblo del Mesías, a los creyentes en Cristo, está expulsando, está desechando la luz. Y ahí es cuando las tinieblas, naciones que se cubren de tinieblas. Así es. Ahora hay que verlo de la siguiente forma. En lo que está por acontecer, esto va a suceder. Va a haber oposición a la palabra, va a haber blasfemia contra Dios y también va a haber la guerra contra los santos. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Ahora, para llevarlo a una aplicación quizás actual, no tan allá. Todas aquellas personas que denigran, rechazan, que se burlan, que le hacen, vamos a decir, el fuchi. Mofan. O mofan de aquella persona que es creyente y verdadero hijo de Dios, las tinieblas están sobre él. ¿Cómo podernos dar cuenta de que en una persona moran las tinieblas? Porque se opone a la palabra de Dios, porque se burla de Dios, pero también porque se burla de aquellos que son creyentes, de aquellos que creen y comparten su fe. Por eso pues son características que nosotros debemos identificar, porque quizás a lo mejor nosotros somos algunos de ellos, porque quizás a lo mejor nos hemos prestado porque quizás no nos habíamos dado cuenta de qué lado del reino estábamos, si del reino de las tinieblas o del reino de la luz. Amén. Y como bien lo mencionaba Víctor, dice la Escritura que Jesucristo en una ocasión dijo: al que te recibe a ti, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Amén. Por eso decíamos que oponerse a los creyentes es oponerse
a la luz. Oponerse a Dios es oponerse a la luz, oponerse a la palabra. Imagínense que determinada región abiertamente desecha estas cosas que acabamos de mencionar, pues ahí se van a enseñorear las tinieblas, porque abiertamente se está desechando la luz, abiertamente, intencionalmente se está desechando la luz, y ahora sí se comienza. Por eso acerca de los creyentes dice que las congregaciones, por ejemplo, son candeleros. Dice que Él anda en medio de los 7 candeleros que son las iglesias. Son los candeleros, es la luz. Y también dice que todos aquellos, el Señor puede quitar el candelero de alguna Sí, también. congregación quita la luz. cuando se Gloria a Dios. enseñorean las tinieblas en él. Amén. Pero gloria a Dios que hasta este momento el Señor nos tiene. Voy a finalizar en estos 2 minutos que nos quedan haciendo mención de también aquellos pecados que se practicaban en el Imperio Romano. Yo creo que retomamos esto para una próxima enseñanza. Y por ejemplo Apocalipsis 9:20 nos hablan de otros tipos de pecados también que llaman a las tinieblas, y dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Hablamos del gobierno, pero ahora estamos hablando de los gobernados. Ni dejaron de adorar a los demonios. Esto está bien. Díganme si eso no va a acarrear tinieblas. Adorar a los demonios, adorar a la muerte, etcétera, son demonios. Que el Santa no tiene nada. A las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra. La idolatría en general también trae tinieblas. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Eso también trae tinieblas. Los homicidios traen tinieblas. Aquel que mata a otra persona anda en tinieblas. Hechicerías, la brujería, eso trae tinieblas también. Fornicación, o sea, pecados sexuales, eso te llena de tinieblas inmediatamente. Por eso David después le andaba diciendo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites tu luz, en Tu otras luz, palabras. claro. Ni de sus hurtos. El robo también trae tinieblas, qué tremendo. Y esas son otras cuestiones que también acarrean tinieblas sobre una vida, sobre un matrimonio, sobre un ministerio, sobre toda una nación. Entonces esto le pasó al Imperio Romano, pero reflexionemos también en este verso 20, que yo creo que lo vamos a tener que retomar para la próxima enseñanza, y ver también y arrepentirnos de estas cosas si es que andamos en ellas, para que de esa manera no se apague nuestra lámpara, no se apague la luz. Y ustedes cuéntenlo, son 6 pecados. Los pecados de la bestia, 6 pecados. El número de la bestia es 666. Cerramos con Hechos 26:18, es un verso que ya habíamos hablado. El Señor desea abrirnos nuestros ojos para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que recibamos por la fe que es en Cristo el perdón de pecados. Si tú te hayas envuelto en alguno de estos pecados que acabamos de mencionar, el Señor te llama a arrepentirte y recibirás perdón de pecados, y podrás ser hallado entre la herencia de los santificados. Amén. El Señor te sacará de esa potestad. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Familia de Dios eterno.